Buenas noches, bienvenido una vez más a este programa Joyas Eternas, que abre sus puertas para poder estudiar y conocer más la palabra. Estamos estudiando los principios y fundamentos bíblicos del matrimonio y de la familia. Vamos a estudiar esta noche un principio muy bonito que es la fe. Tenemos a nuestro hermano Nando Mejía, el pastor general de la iglesia. Hermano Nando, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, Gwen, una vez más, estoy muy contento de estar con ustedes, agradecerle a los televidentes su audiencia y los comentarios que están haciendo alrededor del programa, que son positivos, porque lo que nosotros queremos es edificar a través de lo que la Escritura establece, ¿verdad? Amén, así es. Pues esta noche, hermano, con el tema de la fe, ¿qué podemos platicar de la fe como un fundamento para nuestras vidas? Bueno, la fe es muy importante, número uno, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Eso lo dice la Escritura. Y obviamente todas las familias necesitan tener a Dios agradado. Claro. Un cielo abierto, bendiciones fluyendo de parte del Señor. Entonces, para esto es muy necesario que tengamos la fórmula de cómo agradar a Dios. A veces nosotros tenemos nuestros propios criterios, qué es lo que a Dios le gusta. Pero la Escritura ya nos da con claridad, con mucha luz, cómo podemos nosotros agradar a nuestro Dios. Para que no vayamos a caer en el problema de Caín. ¿Te recuerdas de Caín? Claro. Abel llegó al altar de Jehová, presentó el sacrificio, así como Dios establecía que tenían que ser los sacrificios. Y cómo el hombre iba a encontrar el perdón de Dios a través de un animal, una víctima, que iba a pagar el precio, iba a pagar la condena de lo que el pecador tenía que pagar. Pero iba a haber una sustitución. El pecador no moría, porque le trasladaba, le endosaba su pecado al cordero o a la víctima del sacrificio. Entonces prácticamente era como jugar tenta, ¿va? Cuando tú juegas tenta, tocas a la persona y le dices, la llevas, y él es el que ya la lleva. Entonces, para poder graficar, perdón el ejemplo burdo, pero la verdad es de que así podemos entender de una mejor forma cómo trabajaban los sacrificios. Venía el hombre pecador, le ponía las manos al animalito, como quien dice, la llevas, ahora tú eres el pecador, ahora tú eres el injusto, ahora tú eres el que fallaste delante de Dios. Entonces prácticamente yo ya no la llevo, yo ya no tengo la culpa ni el pecado, porque ya la tiene endosado el animal. Entonces, como Dios tenía que tener, no puede tener por inocente al culpable, entonces pedía que a ese animal lo mataran. Y porque la paga del pecado es muerte. Y porque la paga del pecado es muerte, y que lo quemaran. Amén. Cuando ya el animal estaba quemado en holocausto, entonces la ira de Jehová se aplacaba, subía un aroma agradable al Señor, y entonces el pecador decía, me salvé, no fui yo el que morí, fue él el que murió en lugar mío. Que prácticamente estos sacrificios anunciaban lo que Jesús, como el Cordero de Dios, iba a hacer a favor de nosotros. Amén. Porque hoy todo pecador tiene una esperanza. La esperanza que puede llegar al altar, atestado de pecados, con una vida como el ladrón de la cruz, tan mala, como una vida tan pecadora como la de Zaqueo, como la mujer encontrada en el acto de adulterio, como María Magdalena que se dedicaba a la prostitución. Y puede haber una persona atestada de pecado, pero si llega al altar de Jehová y pide misericordia, es como que está extendiendo su mano y le está diciendo a Jesucristo, ahora tú la llevas, ahora tú eres el pecador. Y como Jesús murió por nuestros pecados, entonces ahora prácticamente podemos encontrar el perdón de Dios a través del sacrificio sustituto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pero vino Caín, que no entendía estas figuras proféticas, y dijo, yo voy a buscar a Dios a mi manera, que eso es lo que muchas veces uno oye en el calor de la calle. Mire, pastor, me dicen a mí, yo estoy buscando a Dios solo que a mi manera. No a la manera como ustedes enseñan, ni como enseñan otro grupo, ni nada. Yo busco a Dios a mi manera. Como quien dice, es el mismo principio de Caín. Dios lo estableció de una manera, pero yo puedo cambiarlo. Dios quiere que le presente un sacrificio, pero yo puedo cambiarlo. Y entonces a don Caín se le ocurre llevar los frutos de la tierra. Y lo mejor, dice. Y lo mejor, o sea, no importa si fue lo peor o lo mejor, lo importante es que a Dios, bueno, no le agradó porque no iba de acuerdo a su modelo. Claro. Aquí podemos encontrar un principio. Dios se abroga el derecho de admisión. Es decir, amén, que no solo que como esto lo hago para Dios, ya Dios lo tiene que recibir,
si no va de acuerdo a su modelo, no tiene por qué recibirlo. Y son las primeras enseñanzas del Génesis, del primer libro de la Biblia, como para que nadie vaya a cometer la locura de creer que Dios va a aceptar todo lo que nosotros le vamos a dar. Si no va de acuerdo a lo que a Él le gusta y le agrada, no lo va a recibir, así de sencillo, así como no le recibió a Caín su ofrenda. Bueno, entonces tenemos que tener claro que si vamos a agradar a Dios, tenemos que conocer la Escritura, porque es en la Escritura donde vamos a encontrar lo que a Dios le gusta y lo que definitivamente no le gusta. No es que haya en mi conciencia o en la tuya, sino que hay en el corazón de Dios, establecido en la Escritura, para que podamos acercarnos como a Él le gusta, podamos ponernos de acuerdo con Él como a Él le gusta, podamos invocar el perdón de nuestros pecados como a Él le gusta, pedir como a Él le gusta, hablar con Él como a Él le gusta. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a tener un cielo abierto. Entonces, como queremos agradar a Dios, tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios, que quiere entrenarnos, que quiere enseñarnos cómo se trabaja la fe, entonces va a querer hacernos campeones en la fe. Porque mientras más crezcamos en la fe, más agradables vamos a ser. Y mientras más agradables seamos, más bendiciones vamos a alcanzar. No sé si me explico. Amén. Entonces, el beneficio no es para Dios, si le queremos o no. El beneficio es para nosotros. Claro. Él nos pide fe, que le creamos ciegamente, incondicionalmente a Él, no a los hombres. A Él, no a la tradición de los hombres. A Él, no a la santa religión religiosa. No, que le creamos a Él en lo que está vertido y claramente expuesto en la Escritura. Entonces, eso no le va a traer un beneficio a Dios. El beneficiario vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a recibir los beneficios de tener a un Dios agradado. Claro. Bueno, es importante entonces crecer en la fe. La pregunta, ¿y cómo crecemos en fe? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Cómo hace Dios? Ahora te voy a entrevistar yo a ti. ¿Cómo crees tú que hace Dios para que nosotros podamos crecer en fe? Bueno, ahorita me venía a mí a la mente de inmediato el antagónico de la fe, que es el temor, ¿verdad? Entonces, ¿la fe qué es? Es creer que lo que Dios a mí me ofreció yo ya lo tengo. No tengo que, por ejemplo, yo siempre pensé en Abraham cuando le dijeron vas a tener un hijo y ya está en el vientre de Sara, ya es tu hijo. Y yo siempre me imaginé un hombre que inmediatamente tuvieron que empezar a ver qué hacían con ese bebé, a ver la cuna, a ver su espacio. Sin embargo, lo que pasa ahora es que Dios le promete algo a sus hijos y viene uno y ora otra vez por lo mismo. Como que Abraham fuera a tocar el vientre de su esposa y a decir, y yo bendigo lo que tú vas a hacer y creo que va a haber un hijo aquí. No, si el niño ya estaba ahí. Pero a veces nos pasa eso, entonces como que viene el temor, que es lo contrario a la fe, ¿verdad? El temor de, ¿y si no? ¿Y si Dios no me lo está dando? Entonces, para empezar, romper con el temor, porque el temor es lo contrario a creerle a Dios. Yo creo que para empezar hay que desechar el temor para poder crecer en fe. Bien, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo. Para poder crecer en fe, tenemos que erradicar el temor, el miedo. El miedo de que Dios a lo mejor no puede hacer lo que nos habló. Para empezar. Hay que erradicar eso, muy bien. Claro. Entonces, ¿cómo hace Dios, buen, para que nosotros crezcamos en fe? Para poder quitar ese temor. Muy fácil. Nos mete a procesos de adversidades. Y quizá ahora sí va a entender la gente que tanto le reclama a Dios, ¿por qué si soy tu hijo? ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué si te busco? ¿Por qué si estoy consagrando mi vida y empiezo a ir a la iglesia? ¿Por qué me vienen tantos problemas? Muy sencillo, porque te van a enseñar a caminar en la fe, a vivir de fe. Porque cuando entramos al Evangelio, entramos por la fe y somos salvos por la fe. Entonces, el caminar en el Evangelio es un caminar en fe. Así es. Todos los días de nuestra vida vamos a ser capacitados y entrenados para poder crecer en la fe. ¿Cómo crece una persona en la fe? No se puede crecer en la fe si no hay de por medio adversidades y luchas. Y adversidades y luchas más grandes que nosotros. Claro. Más grandes que nuestras fuerzas, que nuestros recursos, incluso más grande que la ciencia, más grande que los descubrimientos tecnológicos. Van a venir problemas y avalanchas donde uno humanamente dice, de esta no salgo. Esto sí es para derribar, para derrumbar, para destruir. El ejemplo quizá más claro de esto lo podemos tener en el pueblo de Israel. Israel sale de Egipto, de una
vida de esclavitud, de 46 años de esclavitud. Y entonces Israel no conoce otra cosa más que el látigo sobre sus espaldas, recibir órdenes y con una sumisión, con un complejo de inferioridad, estar haciendo tareas que no le gustan, que no fueron diseñados para eso, pero que hay que obedecerlas y acatarlas, porque si no hay una violencia contra ellos, un castigo. Entonces Israel prácticamente está acostumbrado a vivir de la miseria del salario que Faraón les había establecido. Pero ahora van a conocer al Dios de la gloria y tienen que empezar a creer que no son esclavos ya, porque los han liberado a través del poder de Dios, que ya no van a ser más maltratados ni vejados, que el tiempo de esclavitud terminó, que el tiempo del complejo de inferioridad se acabó, porque han conocido a un Dios verdadero que tiene poder, autoridad para poder cambiarles la vida. Amén. Pero el problema está en que los hombres nos condicionamos. Vivimos en un condicionamiento. Entonces, lo que ya se hizo una rutina, regularmente cuesta romperlo. Las rutinas cuestan romperlas. Podríamos decir, los modales cuesta romperlos porque son una rutina. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura nos pone? Nos pone que Dios quiere que este pueblo cambie su forma de pensar. Que vea que ha sido liberado por un Dios todopoderoso y que ahora se volvieron un pueblo invencible porque Dios está con ellos. Que ahora no hay nada que pueda detenerlos y que tienen que llegar a tomar la herencia que Dios les está dando, y que ya no va a haber ni ejército, no va a haber gigante, no va a haber muralla, no va a haber nadie que pueda detenerlos, no va a haber un diablo, no va a haber nadie que pueda frenarlos. Pero ellos tienen que creerlo. El problema es que no lo creen. ¿Por qué? Porque todavía tienen su mente en Egipto. Ellos salieron de Egipto físicamente, pero en su corazón no fueron liberados de Egipto. Todavía se sentían esclavos. Esto sucede como cuando, mira, el ejemplo lo voy a poner del condicionamiento muy, muy claro. Cuando uno tiene hijos en la primaria y ya tiene un horario para levantarse 6 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces uno, como ya tiene una rutina, a las 5 de la mañana se levanta, hay un condicionamiento. A las 6 de la mañana ya el cuerpo se prepara para que a las 6 se despierte y comience a activar. Condicionamos nuestra vida. De repente terminó el ciclo escolar, ya fueron las graduaciones, lo que tú quieras, se acabó la escuela. Va a haber noviembre, diciembre y parte de enero de vacaciones para levantarte a la hora que tú dispongas. Que te ponga la disciplina de tu hogar, las nuevas tareas a las que te vas a dedicar durante el tiempo de vacaciones. Pero a veces la mamá o el papá está condicionado. Entonces ya están de vacaciones. Ya no hay que tener despertador, pero el papá se despierta y ve la hora. Caray, ya son las 7 de la mañana y nos levantamos a las 5 y empieza como loco a gritar: ¡hijos! ¡Hijos a la escuela! ¡Levántense! Ya es hora de irnos, ya son las 7. Y vienen los niños todos somnolientes: papá, no hay que ir a la escuela, estamos de vacaciones. Y el papá: ay, sí es cierto, duérmase otro ratito, sí es cierto, qué rico, vacaciones. ¿Por qué el papá despertó así todo loco? Porque está condicionado. Todavía no está mentalizado de que ya es el tiempo vacacional. Lo mismo le pasaba a los hebreos en el desierto. Despertaban de repente a agarrar ya los instrumentos de esclavitud, de lo que hacían, del oficio de esclavo, su ropa de esclavo. ¿Y a dónde va? Le decía la mujer. Ya no estamos en Egipto, ¿va? Ya no estamos en Egipto, viejo. Ya Dios nos liberó, ya estamos en otra estructura, en otro tiempo, y hay una nube sobre nosotros y una columna de fuego resguardándonos. Amén. Ya Faraón quedó en el olvido, en ese mar rojo que se cerró. Pero ¿cómo le costaba a Israel salir mentalmente de esto? Entonces, ¿cómo hace Dios para descontaminar de incredulidad, de complejo de inferioridad, de que el pueblo se dé cuenta que Dios es Dios y todopoderoso y que ya son un pueblo invencible? ¿Cómo hace Dios para cambiar la mentalidad? Los mete a procesos fuertes de adversidad. Para empezar, permite Dios que se acabe el agua de las cantimploras. Y tú sabes que alguien puede vivir un tiempecito sin comer, pero no sin agua. Y entonces la gente
ya está angustiada, la dipsia, no es muy fácil vivir esto, ¿va? Y queremos agua, imagínate los niños, los bebés, con una sed impresionante, y están en el desierto, ahí se acabaron los recursos. Era como para que en la plana del periódico de todas las ciudades de amorreos, eteos, jebuseos, saliera: pueblo de Dios muere en Egipto, o en el desierto. Era para que todos al otro día, los voceadores de la prensa, extra, aquí en el Quetzalteco hubiera salido: muere Israel, Moisés y todo el pueblo en el desierto, porque no encontraron agua. No hay recursos, no hay forma, no hay solución humana, no hay alternativa. De repente ven agua. Mira cómo es Dios. Y la gente cree que ya está el recurso resuelto y corre alegre, deja de ver a Dios y mira el recurso. Porque eso nos pasa. Cuando hay una adversidad, una deuda, alguien nos dice: yo te presto el dinero. ¿Verdad? Y se deja de ver el recurso de Dios. Entonces la gente sale corriendo, los niños se tiran al agua para tomar agua. ¡Oh, sorpresa! El agua está envenenada. Es agua no potable. Es un agua que, lejos de hacerte bien, te va a dañar y te va a destruir, porque es un agua amarga. Y tu proceso de muerte se va a acelerar. Como que Dios está diciendo: los recursos de la tierra te pueden paliar, pero no te van a sacar adelante. Los recursos de la tierra puedes encontrar un tiempecito, alguien quien te apoye, quien te ayude, pero al final, los recursos de la tierra se terminan. Y a veces resultan ser peores los recursos terrenales o los medios carnales que los medios lícitos. Dejaron de ver al cielo. Entonces, cuando ya no hay alternativa, el oasis está envenenado, ahí sí, lamentablemente, los hombres siempre de última alternativa recurren a Dios. Moisés: dile a Dios que nos morimos. ¿Y para qué nos sacaron de Egipto? Entonces ahora mira cómo comparan. Estábamos mejor en Egipto. Yo he encontrado gente que de repente se convierte, empieza a venir a la iglesia y le empieza a ir mal. Y se atreven a decirme: estaba mejor antes en el mundo, cuando estabas fracasado, cuando no tenías comunión con Dios, cuando eres un esclavo de la droga, estabas mejor que ahora, solo porque ahora no tienes recursos. Pero mira cómo llegó Israel a desear estar en Egipto, volver a cicatrizar espaldas de látigos, de capataces, pensar que esto era lo mejor que estar en el desierto. Bueno, viene Dios, ¿y para qué hablamos tanto? Le revela a Moisés la forma cómo van a salir adelante. Moisés sigue las instrucciones de Dios y salen adelante. El agua se endulza, se vuelve potable. Bueno, ojalá potable, se volvió dulce, dice la Escritura. O sea que esos tomaron como que horchata, ¿va? Y están ya bebiendo Jamaica, lo que a ti se te ocurra, tamarindo, lo que más te guste, ponlo ahí, y eso es lo que bebieron estos. Entonces la cosa con la boca abierta: ¡wow! Dios es grande. O sea que si uno le clama a Dios, Dios responde. O sea que ese Dios tiene poder para cambiar las leyes de la naturaleza. Están empezando a descubrir que hay un Dios que a él las leyes de la naturaleza, de la física, de la química, no lo detienen. Que no hay un diablo que lo pueda detener. Que no hay una adversidad de un viento que lo pueda frenar. Es un Dios todopoderoso. Y entonces por eso Dios permite la adversidad, y más grande que nosotros y que nuestros recursos, para que entendamos que hay un Dios más grande que todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. Entonces va a crecer en fe. Pero resulta ser que con todo y eso, en la siguiente adversidad, Israel vuelve a murmurar. Israel vuelve otra vez a desear Egipto. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo con cada adversidad? Olvídate de Egipto. Olvídate de que tú eres el grande y levanta la mirada en fe hacia mí, y te vas a dar cuenta que no va a haber nada imposible, que nos vamos a volver invencibles y nos vamos a ver los hombres más felices de la tierra, teniendo un Dios todopoderoso que se conmueve cuando uno le cree. Bueno, Israel, mira, ¿para qué resumo esto? Porque tú lo sabes y muchos televidentes lo saben. Israel una y otra vez, hasta que viene Dios y dice: vamos a eliminar a los incrédulos del pueblo.
¿Cómo los vamos a eliminar? Muy fácil, vienen las serpientes. Ellos estaban en su hábitat y cuando ven, extraños, están viniendo los judíos. Entonces vienen, hay comida para nosotros, los van a morder y les dejan inoculado el veneno. Los hebreos estaban muriendo en el desierto. Entonces vienen con Moisés. Moisés, dile a Dios que quite las serpientes. Y dice Dios, no, momentito, las serpientes no las voy a quitar porque ellos están en su hábitat. Eso es como que alguien dice, mire, su perro está en su casa. Aquí el visitante es usted, por decirte algo, ¿no? Entonces, quite que se vayan las serpientes del desierto. Momento, si ese es su hábitat. Ustedes son los extranjeros aquí. ¿Y sabes qué dice Dios a Moisés? No quitemos las serpientes, quitemos a los incrédulos. Levántate una serpiente de bronce, levanta un asta y cuelga esa serpiente. Y el que mire con fe, la serpiente vivirá. Y el que no, que se muera y bien muerto. Entiérrenlo de una vez. ¿Pero por qué va a morir? ¿Por el veneno? No, por la incredulidad. ¿Notas eso? Amén. Ese pueblo no murió por el veneno de la serpiente. Murió por la incredulidad. Entonces aquí hay una situación que yo quisiera dejar muy clara. Dios no se va a conmover por nuestras necesidades, se va a conmover cuando en medio de las necesidades le creamos y creamos a su palabra. Amén. Entonces ahí sí Él se va a mover a favor de nosotros. Pero solo con que le pongamos una carita así tierna y Señor, aquí estoy llorando. Y yo conozco mucha gente que acostumbra a irle a llorar en los altares, hasta aullar y toda la cosa. Yo con mucho respeto le digo, Dios no se conmueve por las lágrimas ni por aullar como lobitos ahí en el altar. Dios se va a conmover porque un hombre diga, yo creo en Dios. Amén. Y esto que estoy viviendo tiene un final, porque tiene fecha de caducidad. En cambio Dios es eterno y yo soy eterno. Y soy su hijo y le creo a la palabra y se levanta con fe. Eso mueve la mano de Dios. Más que un hombre con lágrimas, mira la escritura. La gente, los héroes de la fe, no lograron las cosas por haberle llorado a Dios. Lograron las cosas por la fe. Dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe Noé salvó a su familia en un arca. Por la fe no fue arrebatado. Por la fe, todo es por la fe. Entonces ahí tienes una claridad. Hebreos 11, todo el capítulo. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? ¿Qué es lo que mueve la sobrenaturalidad de un Dios todopoderoso? La fe. La fe. Entonces, qué importante que una familia entienda esto, porque van a venir adversidades a la familia. Van a venir problemas terribles a la familia. ¿Qué es lo que va a mantener una familia? Invencible, la fe. Pero si se pierde la fe, ¡wow! Va a haber un caos, va a haber un fracaso. Porque lo único que nos puede mantener de pie es la fe. Si alguno se va a acercar a Dios, Hebreos 11, debe creer que hay tal Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios hace una diferencia entre el que le busca y el que no le busca. Amén. Qué bonito, la verdad que la fe es muy importante y usted nos enseñaba hace no mucho tiempo de los niveles de fe que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro, dice la Biblia, ya por cuestiones de tiempo lo decimos muy rápido, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos hablaba usted de que con su poca fe Pedro caminó sobre las aguas y esa era poca fe. Y luego, por supuesto, hay más niveles. Por ejemplo, mujer, grande es tu fe. No sé si se recuerda usted de ese momento. Mira, ¿por qué no hacer una cosa? Porque el tiempo nos ha llegado a su fin. Amén. ¿Por qué no agarramos la otra semana? Y a partir del lunes comenzamos a dar principios de la fe, cómo caminar en la fe, para poder entender que si vamos a ser agradables delante de Dios, tenemos que entender los principios que conllevan la fe. Amén. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema, hermano. No se pierda nuestro programa el día lunes a las 10 de la noche y vamos a tener que crecer en fe. Yo creo que esta noche le dejamos en su corazón esa semilla. Necesitamos crecer en fe para tener a nuestro Dios agradado. Hermano, sus palabras para despedirse de la audiencia esta noche. El justo, amén, dice la Biblia, por la fe vivirá. Amén. No vivimos de nuestro salario, no vivimos de nuestros recursos, de nuestras habilidades, aunque Dios las colocó y las puso. Los justos vivimos, salimos adelante, enfrentamos la vida. No hay nada que nos pueda detener, no hay mundo que pueda hacernos, que nos pueda derribar, no hay tinieblas, no hay diablo que pueda apagarnos, no hay adversidad que pueda opacarnos, no hay conflicto que pueda angustiarnos. En todas esas cosas somos más que vencedores. Amén. Por medio de la fe. Amén. La fe es la que nos mantiene. Así es, muchas gracias. Así que no vivimos del trabajo, no vivimos del salario, vivimos de la mano de Dios. Y si alguien se encuentra en una circunstancia así de haber perdido el trabajo,
de haber perdido la liquidez financiera en este momento, recuerde que usted vive de la fe. La salud, mija. La salud, nosotros vivimos por la fe y el Señor es galardonador también de nosotros cuando le buscamos y usted va a ver la mano de Dios. Los que hemos sembrado cosecharemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Que Dios le bendiga esta noche y esperamos nos sintonice la próxima semana a partir de las 10 de la noche. Que Dios bendiga sus vidas.